Existe un poder que ha sido temido, disfrazado y silenciado durante siglos. Un poder que no aparece en los libros de historia, ni en las canciones de amor, pero que ha movido imperios, destruido reinos y creado vida. Ese poder es el deseo femenino. Schopenhauer fue uno de los pocos que se atrevió a mirarlo de frente. Lo desnudó con una claridad brutal y lo describió no como una emoción romántica, sino como una fuerza inconsciente, ciega, instintiva, imparable, una voluntad que no busca placer, sino perpetuarse, que no ama, sino selecciona, que no se entrega, sino que filtra, decide, moldea. ¿Y si todo lo que crees sobre el deseo femenino fue una ilusión cultivada por siglos? ¿Y si detrás de cada mirada suave, de cada romance idealizado, habita un impulso ancestral que opera en las sombras para cumplir los fines de la naturaleza? Este video no es sobre escándalos, es sobre una verdad enterrada, que la cultura, la ciencia y la filosofía han intentado domesticar, pero que nunca han logrado controlar. Hoy vas a descubrir lo que nadie te dijo sobre el deseo femenino, y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Desde tiempos remotos, el deseo femenino ha sido envuelto en silencio. Silencio en los templos, silencio en las casas, silencio incluso en la propia voz de la mujer. ¿Y por qué tanto miedo? Porque ese deseo no es pasivo, no espera, no ruega, no obedece. El deseo femenino elige, y en esa elección desestabiliza. Desde las antiguas civilizaciones, los códigos masculinos intentaron contenerlo. En el antiguo Egipto, las mujeres que amaban libremente eran condenadas por brujería. En Grecia, la esposa ideal era la que no tenía deseo propio. En la Edad Media, las que expresaban placer eran marcadas como herejes. Lilith, la primera mujer según algunos textos antiguos, fue expulsada del Edén no por ser malvada, sino por no querer someterse. Lo que el sistema no tolera es la mujer que desea sin pedir permiso, porque el deseo femenino no es solo atracción, es una forma de poder biológico, emocional y espiritual. Mientras el hombre era exaltado por su impulso, la mujer era castigada por sentir, y así la historia la vistió de culpa, pecado, escándalo, enfermedad. Pero debajo de todo eso, seguía latiendo la misma verdad. El deseo femenino es elección natural en acción, una fuerza que filtra, que intuye, que decide silenciosamente el rumbo de generaciones enteras. Y por eso fue temido, y por eso, aún hoy, sigue siendo tabú. Pocos se atrevieron a mirar el deseo sin filtros, sin adornos, sin romanticismos. Uno de ellos lo hizo, y lo que vio fue demasiado brutal para la sensibilidad moderna. Schopenhauer escribió que la mujer es, por naturaleza, más objetiva que subjetiva. Es el medio a través del cual la voluntad de la vida se realiza. Estas palabras no nacían del odio, ni de una misoginia gratuita, sino de una filosofía que desnudaba al ser humano, no solo a la mujer, como una marioneta movida por fuerzas inconscientes. ¿Libres? Solo en apariencia. El deseo femenino, entonces, no era ternura, no era emoción, era una estrategia biológica afinada a lo largo de milenios. No surgía del alma, sino de una inteligencia sin rostro, la voluntad. Esa fuerza que no razona, no juzga, no ama, solo quiere continuar. Y en esa continuidad, la mujer tiene un papel decisivo: elegir lo más apto, no lo más dulce, no lo más leal, lo más fuerte. Una selección silenciosa que ocurre en lo profundo del cuerpo, donde no llegan los discursos ni las doctrinas. Esa visión fue rechazada y sigue siéndolo, porque nos despoja de la ilusión. Nos dice que no somos protagonistas, sino instrumentos de algo mayor, más antiguo, más oscuro, pero también más verdadero.
Hay una verdad que pocos quieren aceptar. El deseo no fue creado para generar placer. El placer es solo una apariencia, una chispa momentánea, una recompensa mínima, al servicio de una fuerza mucho más profunda, la voluntad. Arthur describió esta fuerza como una energía ciega, irracional e incesante que impulsa todo lo que vive. No piensa, no ama, no sigue ideales, solo quiere seguir, multiplicarse, perpetuarse. Y para eso utiliza los cuerpos, los sentimientos y sobre todo el deseo. El cuerpo femenino, en esa arquitectura silenciosa de la vida, es un instrumento finísimo, un radar biológico que detecta, filtra y reacciona antes de que la mente intervenga. Por eso, muchas veces, la mujer se siente confundida, porque su deseo se enciende sin explicación lógica. Se activa ante lo salvaje, lo visceral, lo que desafía su discurso racional. No es contradicción, es coherencia con una lógica más antigua que la cultura. La voluntad, como la llamó Schopenhauer, habla sin palabras. No necesita argumentos. Actúa desde dentro y lo hace muchas veces disfrazada de amor, de atracción, de destino. Pero en el fondo, no busca placer, busca continuidad, busca sobrevivir a través del deseo. Detrás de cada atracción inexplicable hay un cálculo silencioso, una elección que no pasa por la mente, pero que define el rumbo de la vida. La naturaleza no improvisa, no siente ternura, solo actúa con una precisión brutal. Y en ese diseño, el deseo femenino es la puerta por la cual pasa el futuro. Durante siglos se dijo que la mujer era impredecible, inestable, contradictoria, pero lo que parecía caos era sabiduría instintiva. Su cuerpo detecta lo que los ojos no ven: simetría, fuerza genética, señales químicas, salud biológica. Percibe antes de saber, sabe sin pensar. Una voz antigua le susurra desde dentro: este puede continuar, este no. Como afirmó la biología evolutiva, la mujer es el filtro genético de la especie. No es pasiva, no es secundaria, es la que selecciona, la que define en cada deseo oculto qué características pasarán al mañana. Y por eso, históricamente, fue temida, no por ser frágil, sino por ser la que decide la vida sin pronunciar una palabra. Ella es el escenario donde el futuro toma forma, la guardiana del linaje, el filtro silencioso de la evolución. Desde niños nos alimentan con cuentos de hadas, nos enseñan a esperar el verdadero amor, esa persona perfecta que vendrá a completarnos. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una cortina de humo? La neurociencia ha demostrado que el amor romántico activa los mismos centros cerebrales que el deseo, el apego y la adicción. Y la filosofía lo advirtió hace siglos. El amor no es más que un truco de la naturaleza para alcanzar sus fines. El deseo es el impulso, la pasión, la máscara. Y detrás opera la voluntad, una fuerza que no busca finales felices, sino perpetuar la vida a través de lo más eficaz, no el más bueno, no el más fiel, sino el más apto. Por eso muchas veces amamos lo que nos hiere, nos obsesionamos con lo que nos desequilibra y sentimos magia por alguien que contradice todo lo que decimos querer. No es magia, es biología disfrazada de destino. La mujer no elige por lógica, elige por sensores invisibles que le hablan desde adentro. Y ese deseo, que responde a la voluntad, fue romantizado para poder ser aceptado. Así nació el amor ideal, una historia dulce, para encubrir la crudeza de una programación ancestral. Cuando se cae ese velo, entendemos que muchos amores no nacieron del alma, sino del instinto. Vivimos en una época que celebra la libertad. La mujer actual puede decidir, puede amar a quien quiera, puede seguir su deseo, pero
Esa libertad es tan auténtica como creemos. Detrás de esa apariencia de autonomía hay una tensión invisible, profunda, difícil de nombrar. El conflicto entre lo que la mente quiere y lo que el cuerpo elige. Ella dice, quiero estabilidad, pero se siente atraída por lo impredecible. Dice, prefiero al bueno, pero el deseo la empuja hacia lo salvaje, lo dominante, lo visceral. Y ese conflicto, aunque pocas lo digan en voz alta, habita en muchas. Es como si una parte racional escribiera una historia y otra, más antigua, la desordenara sin permiso. Como bien escribió un pensador del instinto humano, la mujer cree que elige, pero muchas veces es elegida desde adentro. No es una falla, no es debilidad, es una programación milenaria, la voluntad, que actúa desde las profundidades del cuerpo sin necesidad de argumentos, sin pedir permiso, sin miedo a contradecir la razón. Y ahí nace el drama moderno, mujeres libres, con deseos que no siempre obedecen sus elecciones conscientes. Ese es el verdadero conflicto. Ser libre, mientras dentro de ti opera una fuerza que elige antes que tú. Existe un tipo de poder que no hace ruido, no se impone con palabras, no ocupa tronos, pero influye en todo lo que esos tronos deciden. Ese poder es el deseo femenino. Por siglos se lo disfrazó de fragilidad, se lo maquilló de romance, se lo reprimió con moral. Pero mientras todo eso ocurría en la superficie, en el fondo, ese deseo seguía actuando, seleccionando, probando, guiando. Hay una frase que lo resume todo. Los hombres gobiernan el mundo, pero siguen lo que desean. Y lo que desean muchas veces responde a lo que una mujer permite desear. Ese es el secreto que pocos quieren mirar. El deseo femenino es un poder estratégico, no siempre visible, pero siempre activo. Es un radar, una prueba, una brújula, detrás de muchas decisiones políticas, alianzas, guerras, renuncias, ascensos, hay una mirada, un gesto, un sí o un silencio. Aún reprimido, ese poder no muere, solo se transforma y actúa desde lo no dicho, desde lo no visto, pero siempre sentido, porque no hay sistema que no reaccione a él, no hay estructura que no lo tema, y no hay futuro que no pase de algún modo por su filtro. El deseo femenino no solo genera vida, guía lo que merecerá vivir. Si el deseo femenino es tan poderoso, tan influyente, tan esencial para la vida, ¿por qué fue silenciado? Porque hay una ley silenciosa que rige todo sistema de poder. Lo que no se puede controlar debe ser ocultado. Desde las primeras religiones hasta las leyes modernas, el cuerpo de la mujer fue vigilado. Pero más que su cuerpo, lo que se quiso dominar fue su deseo. Porque el deseo femenino no es obediente, no sigue dogmas, no encaja en los planes económicos y no se deja domesticar. Por eso fue transformado en vergüenza. Lo llamaron pecado, lo disfrazaron de debilidad, lo cubrieron con culpa. Durante siglos, la mujer que deseaba fue silenciada. Las que elegían libremente eran condenadas. Las que sentían intensamente eran diagnosticadas. Todo eso para que el sistema siguiera funcionando. Porque quien controla el deseo, controla la reproducción, las alianzas, el legado, la estructura social. Lo que no te dicen es que el deseo femenino es una fuerza política, espiritual y biológica, una energía silenciosa que, cuando despierta, rompe con toda estructura construida sobre la obediencia. Y una mujer consciente de su deseo no puede ser manipulada. Por eso, o la reprimen o la temen. Has llegado al final, pero este no es un final, es una puerta. Hoy no escuchaste una historia más. Escuchaste una verdad que estuvo escondida durante siglos. El deseo femenino nunca fue debilidad. Fue fuerza, fue selección,
Fue vida en movimiento. Lo llamaron pecado. Lo llamaron locura. Lo envolvieron en culpa. Pero hoy lo has visto con otros ojos. Has comprendido que lo que sentías, eso que no podías nombrar, no era un error. Era una voz antigua que hablaba desde tu cuerpo. Una fuerza que no busca permiso, que no se disculpa, que simplemente sabe. Y cuando una mujer reconoce esa voz, cuando la escucha sin miedo, cuando la honra sin vergüenza, se vuelve libre, libre de condicionamientos, libre de narrativas falsas, libre para sentir con conciencia. Este video no fue una lección, fue una revelación, una iniciación. Y si algo dentro de ti vibró, dolió, se encendió, entonces el despertar ya comenzó. Suscríbete al canal, comenta. ¿Qué cambió en ti después de escuchar esto? Comparte este mensaje con quien necesite recordar su poder. No has visto un contenido cualquiera. Has tocado un saber antiguo. Y ahora, el camino es tuyo.